Saludos, mi nombre es Gerardo Velázquez, soy estudiante de la carrera de licenciatura en bilingüismo castellano-guaraní y quiero compartir con ustedes un tema el día de hoy. Antes de comenzar con el tema, me gustaría que podamos observar esta imagen y podamos formular una oración. Por ejemplo, me gusta el helado. Quizás a más de uno nos encanta saborear del rico sabor de un helado. Me gusta el helado. Esta oración se conoce como oración simple. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo verbal un solo verbo, el verbo gustar. Sin embargo, nosotros podemos reformular esta oración y convertirla en una oración compuesta. Es decir, nosotros podemos hacer que haya más de un verbo, como en este caso, me gusta comer helados. En este caso, ya no solamente tenemos un sintagma verbal, sino que tenemos dos. El primero está conjugado, es el verbo gustar, y el segundo está en su estado infinitivo, en una forma impersonal. Entonces, de esta manera podemos nosotros ver que hay dos clases de oraciones. La oración simple, aquella que tiene solamente un sintagma verbal, gusta, y en el segundo caso, una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos verbos, el verbo gustar y el verbo comer. ¿Qué son entonces las oraciones compuestas? Son aquellas que tienen dos o más sintagmas verbales. Entre las diferentes definiciones que encontré, creo que esta es la más acertada y hace más justicia a lo que significa oraciones compuestas. Son aquellas que tienen dos o más sintagmas verbales. Cuando hablamos de sintagmas, nos estamos refiriendo a las palabras o al conjunto de palabras que giran en torno a un núcleo, en este caso un verbo. Se clasifican en coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Veamos algunos ejemplos. Comencé leyendo libros y ahora soy un escritor. En este tipo de oraciones compuestas tenemos aquí dos oraciones, dos enunciados que están unidos a través de una conjunción. Podemos ver que este tipo de oraciones, las coordinadas, tienen cierta independencia sintáctica y semántica, es decir, cada oración forma un enunciado y es independiente de la otra. Yo puedo tranquilamente formular una oración, comencé leyendo libros, sin la necesidad de agregarle la segunda oración. Volví a pensar en ti, mi corazón se estremeció. Tenemos un ejemplo de oraciones compuestas por yuxtaposición, las oraciones yuxtapuestas. Nuevamente, estamos delante de una oración compuesta porque tenemos más de un sintagma verbal y estos enunciados están unidos ya no por una conjunción, sino en este caso por un punto y coma. Entonces, las oraciones yuxtapuestas son aquellas oraciones que están compuestas por medio de un punto y una coma y a veces por dos puntos. El tercer tipo de oración compuesta, y es el que vamos a analizar en esta ocasión, son las oraciones subordinadas. La expresión si me buscas es una oración que depende sintáctica y semánticamente de la oración me encontrarás. Por ese motivo recibe el nombre de subordinada. Oraciones compuestas. Coordinadas, entonces vimos, yuxtapuestas y subordinadas. Ahora entremos específicamente a analizar las oraciones subordinadas. Tenemos oraciones subordinadas sustantivas, relativas o también conocidas como adjetivas, y adverbiales que compone una serie de oraciones que están compuestas por un adverbio, una locución adverbial y otras estructuras complejas. Ahora veamos las oraciones subordinadas sustantivas. Son las que desempeñan las funciones características de los sustantivos o grupos nominales. De ahí su nombre, sustantivas. ¿Por qué? Porque puede funcionar sintácticamente como un sustantivo o un grupo nominal. Veamos algunos ejemplos. Los estudiantes esperaban que ella los aplazase. Si nos fijamos en la
oración que ella los aplazase no tiene sentido completo. Entonces estamos delante de una oración subordinada sustantiva. ¿Cómo sabemos que es sustantiva? Bueno, en primer lugar podemos reemplazarlo o reemplazarla por un pronombre átono, en este caso lo. Los estudiantes lo esperaban, entonces este pronombre lo reemplaza a toda la oración subordinada, que ella los aplazase. Entonces eso nos está indicando de que se trata de una oración subordinada, en este caso sustantiva. También podemos hacer lo siguiente, podemos reemplazar toda la oración subordinada por medio de un pronombre tónico, en este caso eso. Los estudiantes esperaban eso. Todo esto nos da indicio de que estamos delante de una oración subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque esta oración actúa como un sustantivo. Otra manera que tenemos para comprobar de que se trata de una oración subordinada sustantiva, es decir, que tiene la función de un sustantivo, es coordinándola con grupos nominales que ejercen su misma función, es decir, combinándola con otros sustantivos. Por ejemplo, en este caso, los estudiantes esperaban malas calificaciones y que ella los aplazase. Tenemos aquí el sintagma nominal malas calificaciones, que tiene como núcleo a calificaciones, y que ella los aplazase sería nuestra oración subordinada sustantiva porque actúa y se coordina con otro sintagma nominal. Otra cosa que podemos hacer es reemplazar toda la oración subordinada por un sintagma nominal, es decir, por otro sustantivo. Un aplazo reemplaza a toda nuestra oración subordinada que ella los aplazase. La oración subordinada está incrustada en una unidad más amplia llamada oración principal. La oración principal es la secuencia entera. Por ejemplo, las mujeres desean que sus maridos las respeten. La oración subordinada en ocasiones es introducida por el nexo que, como es este caso. Entonces, a partir de que hasta respeten será nuestra oración subordinada. Y toda la oración en su conjunto será nuestra oración principal. Veamos una clasificación de las oraciones subordinadas sustantivas. Tenemos en primer lugar a las declarativas, interrogativas indirectas y las exclamativas indirectas. ¿En qué consisten las oraciones declarativas o enunciativas? Son aquellas que subordinan contenidos que se declaran o se enuncian, sean positivos o negativos, como es este caso. Sé que me ama, o puedo decir también sé que no me ama. Estoy enunciando, en el primer caso estoy enunciando de manera positiva y en el segundo caso de manera negativa. El siguiente ejemplo dice, me alegro de que estés conmigo. En este caso tenemos a nuestra oración subordinada que está siendo introducida a través de la preposición de, y en este caso forma un complemento del verbo alegrar. En el siguiente ejemplo, busco llegar a tu corazón, podemos notar que la oración subordinada tiene como núcleo a un infinitivo, el verbo llegar. Entonces, a diferencia de la gramática tradicional, la nueva gramática de la lengua española nos enseña de que una oración subordinada también puede estar construida por un núcleo verbal, un infinitivo en este caso. De esta manera podemos ver que una oración subordinada también puede estar compuesta por un verbo en su forma infinitiva. No necesariamente tiene que estar conjugado. Otra clase de oraciones subordinadas sustantivas son las interrogativas indirectas. Estas oraciones implican algún tipo de elección entre opciones o alternancias. Veré si me sigue buscando. A través de esta oración yo estoy abriendo la posibilidad entre dos opciones. Una, que alguien me sigue buscando o que esa persona dejó de buscarme. Quisiera saber quién hizo esto. Fijémonos que aquí la oración subordinada sustantiva es introducida por el pronombre interrogativo quién. Entonces esto nos demuestra que es una oración subordinada sustantiva interrogativa indirecta, porque no tiene los signos de interrogación. No sabía si odiarla. En este caso, como en el primero,
vemos que la oración subordinada está introducida por la conjunción sí, pero en este caso está formada o tiene como núcleo a un verbo en su estado infinitivo. Y el último ejemplo, ella sabría qué hacer. Vemos que la oración subordinada está introducida por el pronombre interrogativo que y tiene como núcleo a un verbo en su estado infinitivo, hacer, en este caso. Por último tenemos a las oraciones subordinadas sustantivas exclamativas indirectas. No se expresa elección alguna, sino que se pondera o se minusvalora algo de manera enfática. Por ejemplo, no me gusta cómo me mira. No estoy expresando interrogación, sino que estoy expresando un énfasis o estoy ponderando de algo. Por ejemplo, no me gusta cómo me mira significa que no me gusta la manera en que me mira. Ahora sabemos qué clase de persona eres. Nuevamente no estoy expresando incertidumbre, sino que estoy ponderando de algo. Ahora sabemos qué clase de persona eres significa ahora sabemos la clase de persona que eres. Y el último ejemplo nos dice, me da mucha pena cómo vive ella. Nuevamente, esta oración subordinada no está expresando interrogación, sino que significa, me da mucha pena la manera en que vive ella. Hablemos del discurso directo y discurso indirecto. ¿Qué es un discurso directo y un discurso indirecto? Son formas de reproducir o citar las palabras de alguna persona. Esta cita la podemos hacer de dos maneras. Podemos hacerla de manera directa, como podemos ver en el primer ejemplo. Ella dijo, cada estudiante tiene su tiempo. Cuando citamos de manera textual las palabras de alguna persona, tenemos que escribirla entre comillas y después de dos puntos. Y parafraseamos esta cita de la siguiente manera. Ella dijo que cada estudiante tenía su tiempo. Aquí estamos citando a alguna persona, pero de manera indirecta. En este caso no utilizamos las comillas y tampoco los dos puntos. Veamos ahora algunos ejercicios. Identifiquemos a la oración subordinada y clasifiquémosla. Me dijo que me ama. Que me ama será nuestra oración subordinada. ¿Qué clase de oración subordinada será? Declarativa. El segundo ejemplo, quiero saber si volverás algún día. ¿Cuál será nuestra oración subordinada, sustantiva? Exacto, si volverás algún día. ¿Y qué clase de oración subordinada sustantiva será? Interrogativa indirecta. Y eso lo podemos ver por medio de la conjunción sí, que introduce a nuestra oración subordinada. En el tercer ejemplo, ¿cuál será nuestra oración subordinada sustantiva? Probar tu comida será nuestra oración subordinada. ¿Y qué clase de oración subordinada será? Declarativa. En cuarto lugar tenemos, espero volver a verte. Volver a verte será nuestra oración subordinada. ¿Qué clase de oración subordinada? Declarativa o enunciativa. La quinta oración dice, dime qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Será nuestra oración subordinada. En este caso la clasificaremos como interrogativa indirecta porque está siendo introducida por medio del pronombre interrogativo que. De esta manera llegamos al final de esta clase. Gracias por su atención.